La noticia llegó con la contundencia de los golpes que no se esperan. Murió Eusebio Poncela, a los 79 años, en su casa del Escorial, tras un cáncer que llevó con discreción durante el último año. Si te interesan estos homenajes y quieres apoyar el canal para que sigamos contando estas historias con respeto y rigor, suscríbete ahora y activa la campanita, así no te perderás los próximos tributos ni las crónicas de última hora. España despide a un actor que convirtió cada aparición en una experiencia hipnótica, capaz de mezclar misterio y ternura, riesgo y precisión, como pocos de su generación. Para entender la talla de Eusebio Poncela, conviene volver al origen. Madrileño, formado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, se templó primero en el teatro, donde aprendió el pulso que no enseñan las cámaras, la respiración de una sala, el peso de una pausa, la arquitectura de una frase. Pronto fue rostro habitual de esa televisión pública que llevaba la literatura a los hogares, y en los escenarios del teatro español o en compañías de referencia dejó claro que el oficio, antes que fama, es disciplina. Ese entrenamiento milimétrico se convirtió en su marca cuando el cine le abrió la puerta grande. Su estallido en la gran pantalla llegó con Arrebato, la película de Iván Zulueta que pasó de rareza a leyenda. Allí Poncela fue director y vampiro de imágenes, adicto y hechizado, un protagonista que parecía estar siendo filmado desde dentro. No era fácil sostener esa frontera entre lo real y lo alucinado, él lo hizo con una naturalidad inquietante. El mismo año, Operación Ogro lo llevó a otro registro, demostrando que podía habitar el suspense político con la misma densidad. Y poco después, con Pedro Almodóvar, se convirtió en figura clave de una modernidad sin pedir permiso, Matador y sobre todo, La ley del deseo, donde su Pablo Quintero es memoria viva de una época que aprendía a nombrarse. Poncela no interpretaba, contagiaba un estado. La cámara lo buscaba porque sabía que, si se quedaba con él un segundo más, algo iba a ocurrir. El público masivo lo abrazó en televisión con Los gozos y las sombras, y ya nadie pudo discutir su transversalidad. En los 92.000, mientras el cine español atravesaba mutaciones, él siguió eligiendo proyectos que exigían pulso y carácter. Intacto le dio una nominación al Goya y un duelo de miradas con Max von Sydow que muchos aún recuerdan. Después llegaron papeles medidos en series históricas y de aventuras, donde su mera presencia espesaría el aire de una escena: Isabel, Carlos, Rey Emperador, El Ministerio del Tiempo. En cada una, Poncela aportaba lo mismo que aportó siempre: verdad. Ese material escaso que no depende del volumen de la voz ni de la pirotecnia del plano, sino de una convicción íntima ante el personaje. Quien lo escuchó hablar de su oficio, recuerda a un hombre severo consigo mismo y generoso con la memoria del teatro. Repetía que un actor es un instrumento y que hay que afinarlo cada día, que la cultura es un espacio de riesgo y que sin riesgo no hay arte. Por eso no le preocupaba resultar incómodo si hacía falta, prefería la honestidad a la cortesía. Y de esa honestidad nacía también su magnetismo. No había cálculo en su forma de estar, había una decisión: llegar al hueso de cada texto y sostenerlo sin explicarlo demasiado. A esa decisión respondía el espectador, que no recibía un mensaje masticado, sino la invitación a entrar en un mundo con su propia gravedad. Su filmografía es un mapa de inquietudes. Del cine de autor que marcó la transición al thriller metafísico, del melodrama al retrato generacional, de la televisión literaria a la serie contemporánea. Podría haberse acomodado en el guiño de estrella de culto, eligió, en cambio, seguir trabajando. Incluso en los últimos tiempos, cuando la enfermedad estrechaba los márgenes, continuó leyendo guiones, subiéndose a escenarios, cruzando platós. No lo movía la nostalgia, lo movía el hambre de escena. Esa hambre explica por qué, hasta el final, compañeros de reparto y directores hablan de él en presente, con la gratitud de quien ha aprendido mirando. La noticia de su muerte ha desatado un eco que recorre generaciones. Los que lo descubrieron en Arrebato se mezclan con quienes lo vieron en un aula de Merli o en un despacho de series recientes. En redes, fragmentos de Martín H. vuelven a circular como si hubieran sido escritos ayer: ironía, ternura y verdad en una sola respiración. Hay algo casi físico en ese regreso: el timbre de su voz, la manera de sostener el silencio antes del remate, el gesto mínimo que dobla una escena hacia otra dirección. Ese archivo compartido no es solo memoria, es una forma de seguir aprendiendo a actuar mirándolo actuar. También están los recuerdos que no salen en los créditos. Técnicos que hablan de un saludo temprano y un gracias al despedirse. Ayudantes de dirección que recuerdan cómo su puntualidad ordenaba un rodaje. Actores jóvenes que cuentan que les quitó el miedo con una frase corta en el momento justo. Esos relatos arman un retrato que no se ve en la pantalla, el del profesional que entiende que el set es una comunidad y que el trabajo es de todos. Poncela no hizo de sí mismo una leyenda, dejó que fueran los demás quienes, ahora,
compongan el mito a partir de gestos concretos. Su muerte duele porque corta una voz que todavía tenía cosas que decir. Pero su legado no es un mármol, es un organismo vivo. Está en las películas que vuelven, en las series que se recomiendan a un amigo, en las funciones que recuerdan porque el teatro es una ceremonia irrepetible. Está en el permiso que les dio a muchos para habitar personajes sin pedir disculpas, para arriesgarse sin coartadas. Está, sobre todo, en una ética, la de no contentarse con el aplauso fácil, la de sostener el rigor incluso cuando nadie mira. Hoy la despedida pide sencillez. Volver a ver Arrebato con la curiosidad intacta. Revisitar la ley del deseo y dejar que su Pablo nos enseñe otra vez las reglas del juego. Buscar esa mirada en intacto que parecía leer el azar como si fuera un idioma. Reconectar con los gozos y las sombras, con el ritmo exacto de un actor que sabía escuchar antes de hablar. Y, si te apetece, contarnos en comentarios en qué obra lo descubriste y qué te hizo sentir. Porque los legados se sostienen entre muchos, y el de Eusebio Poncela ya forma parte de nuestra memoria compartida. Descansa en paz, maestro. En cada plano bien dicho y en cada silencio necesario seguirás estando.